¿Saben ustedes cuántas especies de plantas con flores hay? Hay 1/4 de millón, al menos esas son las que conocemos. 1/4 de millón de plantas que florecen. Para una planta es realmente difícil producirlas. Requieren enormes cantidades de energía y muchísimos recursos. ¿Por qué tomarse tanto trabajo? La respuesta es, como en tantos otros casos en la vida, el sexo. Sé que se les ocurre al mirar estas imágenes. La razón por la que la reproducción sexual es tan importante, las plantas tienen muchas formas de reproducirse. Pueden hacerlo por esquejes, pueden tener sexo con ellas mismas, pueden autopolinizarse. Pero es que necesitan dispersar sus genes para mezclarlos con otros y así producir una adaptación a los nichos ambientales. Así se logra la adaptación. Ahora bien, la forma en la que las plantas transmiten esa información es a través del polen. Hay tantas clases diferentes de polen como plantas que dan flores. Esto es bien útil en investigaciones forenses, entre otras cosas. Todo ese polen que nos produce fiebre de heno viene de plantas que utilizan el viento para diseminar su polen. Un proceso bastante ineficiente que nos llega hasta las narices. Se necesita echar cantidades y cantidades, confiando en que las células sexuales, las masculinas, que están dentro del polen, de alguna manera lleguen casualmente a otras flores. Así, todos los tipos de pastos, o sea, los cereales y la mayoría de los árboles, producen polen transportado por el viento. Pero la mayoría de las especies en realidad usan insectos para ello. Esta es una forma más inteligente, ya que así no necesitan producir tanto polen. Los insectos y otras especies pueden tomar el polen y transportarlo directamente a donde haga falta. Conocemos bien, obviamente, la relación que hay entre insectos y plantas. Es una relación simbiótica. Sean moscas, aves o abejas, todas obtienen algo a cambio. Generalmente la ganancia es el néctar. A veces, esta simbiosis ha producido adaptaciones maravillosas. La esfinge colibrí es una bellísima adaptación. La planta obtiene algo y la esfinge colibrí distribuye el polen por otros lugares. Las plantas han evolucionado para crear pequeñas pistas de aterrizaje por todas partes para las abejas que han perdido su rumbo. Hay marcas en muchas plantas que lucen como otros insectos. Estas son las anteras de un lirio. Muy astutas. Cuando un insecto incauto le llega, la antera se voltea y lo golpea por detrás con una gran carga de polen que el insecto lleva luego a otra planta. Esta es una orquídea que parece como si tuviera mandíbulas. En cierta forma la tienen, hacen que el insecto se arrastre para salir y quede recubierto de polen para que las lleve a otra parte. Hay por lo menos 20.000 especies de orquídeas diferentes, extraordinarias, maravillosamente distintas. Tienen que tratar de atraer a los polinizadores para que hagan su trabajo. Esta se llama orquídea de Darwin porque la estudió él mismo e hizo una fantástica predicción cuando la vio. Se puede ver que tiene un tubo bien largo para el néctar que baja desde la flor. Básicamente el insecto tendrá, estamos en medio de la flor, tendrá que introducir su pequeña trompa dentro hasta abajo por el tubo del néctar para poder conseguirlo. Al ver esta flor, Darwin dijo, me imagino que algo ha coevolucionado con esto. Y así fue, ahí está el insecto. Normalmente esto como que se enrolla, pero en su forma erecta se ve así. Se puede pensar que el néctar es algo muy valioso para la planta y muy costoso de producir, y que atrae a muchos polinizadores. Entonces, al igual que con el sexo humano, la gente comienza a engañar. Podrían decir, tengo néctar, ¿quieres venir y tomarlo? Esta planta enamora a los insectos en Sudáfrica. Por eso han evolucionado con una trompa larga para poder extraer el néctar del fondo. Y aquí está la imitación. Esta planta está simulando a la anterior. Aquí, una mosca de trompa larga que no consiguió nada de néctar de la que fingía, la imitación no produce ningún néctar. Creyó que obtendría algo. No solo la mosca no pudo sacar néctar de la simuladora, sino que, si miran con cuidado, al frente en la cabeza se ve que lleva algo de polen que ahora va a transmitir a otra planta, si no fuera por algún botánico que llegue y la ponga en alguna tarjeta azul como esta.
El engaño continúa por todo el reino vegetal. Esta flor, con sus puntos negros, pueden que nos parezcan simplemente puntos negros, pero puedo decir que a un insecto masculino de cierta especie, esto le parece más bien como dos hembras que están listas y calientes. Y así el insecto llega, se posa y se zambulle en el polen, naturalmente para llevarlo a otras plantas. Si miran la foto del microscopio electrónico, pueden ver que se forma como un patrón ahí tridimensional. Así, probablemente el insecto se siente muy bien ahí y se ve muy bien. Estas imágenes son de un microscopio electrónico. Aquí hay una orquídea simulando ser un insecto. Se pueden ver las diferentes partes de su estructura con colores distintos y texturas diversas a la vista. Tiene texturas bien distintas para que el insecto las perciba. Aquí se ve una imitación por evolución, una superficie brillante, metálica, como la de ciertos escarabajos. Bajo el microscopio electrónico se ve esa superficie, bien distinta de las otras que hemos visto. Algunas veces toda la planta se parece a un insecto, inclusive para nosotros. Esta luce como algún tipo de animal o bestia que vuela, algo magnífico, maravilloso. Esta es bien interesante. Se llama obsidiana. A veces pienso que es insidiosa. Para ciertas especies de abejas se parece a otra abeja muy agresiva y va y le da en la cabeza muchas veces tratando de mandarla lejos y mientras tanto se cubre toda de polen. Esta planta se parece a otra orquídea que tiene un gran depósito de alimento para insectos. Pero esta no tiene nada para ellos. Es un engaño doble, fabuloso. Aquí vemos un ylang ylang, un componente de muchos perfumes. En verdad, hace poco vi a alguien que lo llevaba, pero las flores no necesitan ser tan llamativas. Ellas emiten combinaciones de aroma para los insectos que las quieran. Esta no huele muy bien. Es una flor que en verdad huele muy mal. Está hecha, ha evolucionado para parecer carne de cadáver. A las moscas les encanta. Llegan volando y la polinizan. El Helicodiceros, también es llamada Yarro tragamoscas. Yo no sé cómo huele un caballo muerto, pero esta muy probablemente huele así. Verdaderamente horrible. Los moscardones azules no pueden evitarlo. Llegan volando y se introducen hasta el fondo. Dejan ahí sus huevos pensando que es un bonito cadáver, sin darse cuenta de que ahí no hay alimento para los huevos, se les mueren. Pero entre tanto, la planta se beneficia porque las cerdas las dejan ir y las moscas desaparecen y se van a polinizar a la próxima flor. Es fantástico. Esta es Arum maculatum, también conocida como el aro o Yarro tragamoscas. Se calienta como unos 15 grados por encima del medio ambiente. Sorprendente. Mirando hacia adentro se ve esta especie de barrera detrás de la espiga. El calor atrae a las moscas, que emiten sustancias como pequeños mosquitos y quedan atrapadas ahí abajo en el recipiente. Se toman el fabuloso néctar y quedan pegajosas. Por la noche se recubren de polen con las que las han bañado y las cerdas que vimos antes como que se marchitan y liberan los mosquitos, todos cubiertos de polen. Algo fabuloso. Si esto les parece maravilloso, el siguiente es uno de mis favoritos. Este es el Philodendron sejong. Cualquier brasilero conoce esta planta. Esto es lo más sorprendente. Esta especie de falo mide unos 30 centímetros. Hace algo que nunca he visto hacer a ninguna otra planta. Cuando florece, ahí está la espiga en el medio. Durante unos 2 días metaboliza de igual manera que los mamíferos. En lugar de tomar almidón, que es el alimento de las plantas, usa algo semejante a una grasa parda para quemarla a un ritmo tal que consume la grasa. La metaboliza, como al ritmo de un gatito. Eso es el doble de la energía que produce, por peso un colibrí. Absolutamente increíble. Esta hace algo absolutamente insólito. No solo se calienta a 46 grados centígrados durante 2 días, sino que se mantiene a temperatura constante.
Tiene un mecanismo termorregulador que mantiene su temperatura constante. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿No lo saben? A algunos de los escarabajos les fascina hacer el amor a esta temperatura. Se introducen y ahí lo hacen. Entre tanto, la planta los baña de polen y luego salen a polinizar. ¡Qué cosa más extraordinaria! La mayoría de los polinizadores que conocemos son insectos, pero por ejemplo en el trópico muchas aves y mariposas también polinizan. Muchas flores tropicales son rojas simplemente porque las mariposas y los pájaros ven como nosotros y pueden distinguir muy bien el color rojo. Cuando miramos todo el espectro, las aves y nosotros vemos el rojo, el verde y el azul. Eso es lo que vemos del espectro. Pero los insectos ven el verde, el azul y el ultravioleta. Varios tonos de ultravioleta. ¿No sería genial poder ver de alguna manera esos colores? Sí que podemos. ¿Qué es lo que ven los insectos? La semana pasada tomé estas fotografías de Cistaceae o Helianthemum. Son pequeñas flores amarillas, como pueden verse, están por todas partes. Así se ve bajo la luz visible. Y si eliminamos el rojo, se ven así. La mayoría de las abejas no ven el rojo. Ahora, si le pongo a mi cámara un filtro ultravioleta y tomo una exposición muy larga con las frecuencias precisas de luz ultravioleta, esto es lo que se obtiene. Y eso es hacerlo bien. No sabemos exactamente cómo ven las abejas, tal como ustedes no pueden saber qué veo yo cuando digo que esto es rojo. No podemos saber qué sucede en otra mente humana, mucho menos en la de un insecto. Pero al contrastarse puede ser algo así, destacándose bien sobre el fondo. Aquí hay otra pequeña flor, gama diferente de frecuencias ultravioletas, diferentes filtros para acoplarse a los polinizadores. Y esto puede ser lo que él vería. Ustedes podrían pensar que todas las flores amarillas tienen esta misma propiedad. Advierto que no dañamos ninguna flor en el proceso fotográfico. Simplemente la adherimos al trípode, no la matamos, luego, bajo luz ultravioleta, miren lo que resultó. Este puede ser el fundamento de los bloqueadores de sol, porque su operación se basa en absorber la luz ultravioleta. Finalmente, aquí una onagra que Björn Rosenleld me envió desde Noruega. Un diseño oculto fantástico. Creo que eso es algo poético. Estas fotografías tomadas con filtro ultravioleta, el uso principal de esos filtros es para que los astrónomos tomen fotos de Venus, de las nubes de Venus. Principalmente para eso se usan esos filtros. Obviamente, Venus es la diosa del amor y de la fertilidad, que es la misma historia de las flores. Y así como las flores hacen grandes esfuerzos para atraer a los polinizadores, también de alguna manera han logrado persuadirnos para que plantemos enormes cultivos y se las regalemos a otro con ocasión de un nacimiento o de una muerte, o especialmente en los matrimonios. Pues, pensándolo bien, es ahí cuando se compendia la transferencia del material genético de un organismo a otro. Muchas gracias. Bueno, los bosques nativos son ecosistemas forestales que se caracterizan por tener una abundancia de árboles que a su vez están asociados a otras especies de flora y fauna que se relacionan con el medio físico que los rodea, ya sea el agua, el suelo o el aire, y que brindan ciertos servicios ambientales a la sociedad, como por ejemplo el control de la erosión, la regulación hídrica, la belleza paisajística y también bienes que el hombre puede aprovechar, como por ejemplo la madera, el forraje, los frutos. La provincia de San Luis cuenta con aproximadamente 3 millones de hectáreas de bosques nativos, la cual son bosques de tipo árido-semiárido debido a la escasez de agua.
Como saben, la provincia más o menos tiene unas precipitaciones entre los 200 y los 600 milímetros anuales, por lo tanto las plantas deben desarrollar estrategias para adaptarse a esas condiciones, como por ejemplo las hojas pequeñas, la presencia de espinas o la abundante masa radicular para poder absorber agua en una mayor superficie del suelo. En San Luis contamos con 3 regiones fitogeográficas importantes. El Parque Chaqueño, que se encuentra en el norte de la provincia de San Luis, donde podemos observar 2 grandes zonas. Por un lado, la zona de sierras, todo lo que corresponde a sierras centrales y sierras de Comechingones, donde allí hay especies características que se desarrollan, como por ejemplo el molle de beber, y otra zona que es la del Chaco árido, donde hay bosques de algarrobo y quebracho blanco, principalmente. Después tenemos la región un poco más pequeña, que es una franja estrecha en el oeste de la provincia, en torno a aproximadamente lo que es el río Desaguadero, que es lo que se denomina monte, donde allí los árboles son un poco más escasos y los arbustos son los que predominan, como por ejemplo la jarilla, y en los árboles encontramos el retamo o el algarrobo dulce. Y después tenemos otra zona, que es una zona un poco más amplia, que es lo que se denomina espinal, que se desarrolla en el sur de la provincia y en el centro, donde la especie predominante es el caldén. También en San Luis tenemos otro tipo de vegetación que se encuentra en las zonas medanosas, que son los pastizales, donde podemos encontrar algunas isletas de chañar, por ejemplo. Alrededor del año 2009, la provincia adhiere a una ley nacional que es la 26.331 de presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos a través de una ley provincial que es la 90697, donde ordena a los bosques de la provincia en 3 categorías distintas, simulando un semáforo, categoría roja, amarilla y verde, en la cual en cada una de ellas se pueden realizar diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, en la categoría roja, que es la categoría más restrictiva en cuanto al aprovechamiento que se puede realizar, porque son aquellos bosques que tienen un alto valor de conservación por la función que cumplen, porque son bosques que se encuentran en pendientes, porque protegen cursos de agua, que por lo general en esos lugares está permitido realizar actividades de turismo, por ejemplo, o de algún tipo de producción apícola o recolección de frutos. Las categorías amarillas son aquellas de valor intermedio, en las cuales sí se puede intervenir el bosque, pero en solamente una porción de la superficie, en un 50%, y son aquellas zonas de la provincia donde más se desarrolla la actividad ganadera. Y la categoría verde, que es una categoría de bosques de bajo valor de conservación, donde se pueden hacer actividades productivas un poco más intensivas y hacer algunos cambios de uso de suelo, pero no en su totalidad. Es importante aclarar que todas las intervenciones que se realicen en el bosque nativo requieren de un permiso y de la presentación ante el programa Biodiversidad de planes, ya sea de conservación, de manejo, de cambio de uso de suelo, y para que sean analizados y pueda realizarse una autorización de los mismos. Una especie nativa es aquella que se da en una determinada región sin la intervención del hombre, a diferencia de una exótica que sí requiere la intervención del hombre para introducirla. Por medio del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, se lleva adelante una producción de nativas en el vivero de la ex colonia Hogar. En uno de esos invernaderos estamos llevando una producción de nativas que incluye 7 especies. Tenemos caldén, algarrobo, aguaribay, quebracho blanco, espinillo, tusca. Estas semillas, las especies nativas, tienen un mecanismo de supervivencia a través del tiempo, que este mecanismo consiste en tener las cubiertas o tegumento duro, que eso impide la germinación.
ya que impide la entrada de oxígeno y gases. Entonces nosotros debemos someter esa semilla a tratamientos pregerminativos. Estos tratamientos pueden ser químicos, físicos o mecánicos. Nosotros llevamos el mecánico y el físico, que bueno, es la escarificación que se somete a la semilla. Esta escarificación consiste en ablandar o romper el tegumento duro de la semilla y así poder germinar la semilla. El objetivo de esta producción de nativas consiste en rehabilitar o remediar ambientes degradados. Ya sea, bueno, en la provincia tenemos dos escenarios. Uno es la emergencia ambiental, la cuenca del Morro, y otro recuperar zonas que han sufrido incendios. Bueno, la producción la llevamos con la gente beneficiaria del plan de inclusión, que bueno, ellos a través de capacitaciones y el asesoramiento que llevamos nosotros, llevamos adelante la reproducción de nativas. La Paulonia tiene múltiples beneficios hablando ambientalmente. Paulonia es una especie que tiene la capacidad de absorber 10 veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol. Entonces esto es lo que la convierte una gran aliada con esto lo que sería la lucha contra el cambio climático. Es una especie originaria de la China. Nosotros, después de haber hecho una investigación sobre esta planta, se decidió desde el Programa Forestal y Frutícola empezar a reproducirla aquí en San Luis. Empezamos a fines de marzo, comienzos de abril del año 2016 y el trabajo se empezó desde los orígenes, digamos, desde la pequeña semilla que fueron cosechadas en Misiones por un técnico forestal y las trajimos y las empezamos a germinar aquí en los viveros de la Ecolonia, donde armamos un primer vivero como para empezar bueno, a germinar y ver el avance de la planta. Consistió en distintas etapas que por suerte para el programa y el ministerio se fueron cumpliendo. La primera etapa fue la de germinación, donde, como les comentaba, trajimos las semillas de Misiones, las pusimos en unas bandejas germinativas y ahí después, a los 10 o 12 días, empezaron a germinar. Les dimos un tratamiento más, tiene un cuidado de mucho riego al principio de la planta, después se pasaron a tubetes individuales, que sería la segunda etapa de trasplante, que también, como te decía, cumpliendo etapas. La tercera etapa fue ya la del macetado, que es la que también ya hemos superado. Y después pasamos que eso fue a otro vivero y pasamos a la etapa de rustificación, que es también el sacar la planta desde dentro del invernadero, llevarla bajo una media sombra como para protegerla. Sabemos aquí en San Luis a veces las tormentas traen piedra. Y ahora estamos en la etapa final, que sería la etapa ya de llevar la planta a ruta, forestar. Hoy por hoy estamos haciendo una forestación desde la autopista de los Comechingones, desde la Toma a Santa Rosa, y donde ya tenemos plantadas aproximadamente 8.000 paulonias con una estatura más o menos de unos 40 centímetros, que sería lo ideal para sacarlas a ruta. Eso es lo que hemos hecho nosotros como trabajo como Paulonia aquí en la provincia de San Luis. En el año 2016 nosotros llevamos adelante una germinación y una reproducción de casi aproximadamente 100.000 plantas. El desafío es 2017, a partir de febrero, volver a traer semillas y empezar a germinar nuevamente y poder tener paulonias en distintas partes de la provincia. Ya tenemos en el Cabildo de la Punta, tenemos en la localidad de Renca, bueno, tenemos, como te dije, en la autopista de los Comechingones, y vamos a hacer algunas pruebas en algunos otros campos, también en zonas de la Cuenca del Morro donde la podamos adaptar. Es una planta que se puede adaptar a distintos tipos de suelo, la podemos llevar a zonas desérticas, zonas áridas, semiáridas de la provincia, porque es una planta que se adapta. Si bien necesita mucho riego al comienzo, después el riego que va a necesitar es muy poco, y también con sus raíces lo que tratamos de evitar es la erosión que puede sufrir estas zonas donde tenemos muy poco árbol y demás.